Dice, la figura muestra un terreno de forma triangular, la cual se divide por una pared AB, paralelo a la pista que se observa por aquí, en esta zona. Dice, de tal manera que las áreas de las regiones sean iguales. Esta área tiene que ser igual a esta área. Si el lindero, o sea, este lado del terreno, colindante con la pista mide 60, la pregunta es cuánto es la longitud de esa pared. Bien, ojo que esa pared ha sido construida de modo que sea paralelo a este lado del terreno. AB es paralela con PT. Eso asegura que el triángulo PQT sea semejante con el triángulo AQB. Y si eso es cierto en términos de áreas, puedes decir que las áreas 2S y S son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Obviamente aquí vas a colocar 60 y aquí vas a colocar X. Lo resuelves y X tiene que ser igual a 30 raíz cuadrada de 2. Dice, un padre deja como herencia a sus 3 hijos un terreno determinado por un trapecio, que se refiere a esto ABCD, cuyas bases AB, todo esto mide 200 y la otra base mide 180. La altura D mide 120, esto se ve en el dibujo. Para su reparto, esto se ha dividido en 3 partes equivalentes, o sea, en 3 partes de áreas iguales. De modo que sus hijos pueden usar un pozo ubicado a 75 metros del punto D, justamente está aquí. El pozo se ubica en este punto. ¿Por qué allí? Porque dice, es un punto común a los 3 terrenos, y el único lugar común a los 3 terrenos es este punto. Supongamos que ese punto sea P. Hay la diferencia entre las distancias AR y GB. AR y GB, digamos aquí X y acá Y. Bien, me parece que todo está claro, ¿no? Por dato, se supone, como las áreas de los 3 terrenos son iguales, esta S, mirando esta figura, es semisuma de bases X más 75 entre 2 por la altura 120. Pero también es igual, mirando a este otro terreno, es semisuma de bases entre 2 por la altura 120. Ya simplificas, esto se cancela con él, esto se cancela con él, este 75 pasa a restar, y X menos Y resulta ser 30. Listo. Acá se tiene un triángulo ABC, se traza la altura BH, y luego se traza el cuadrado BHPQ. Ellos están contenidos en planos perpendiculares, o sea, el cuadrado y este triángulo ABC. El lado AB mide igual con el lado BC, y eso mide en 5. AC mide 6. Claro, y como el triángulo es isósceles, la altura punto medio 3, 3. Hay el área de la región triangular QPC. Bien, nos piden que hallemos el área de esta zona. Así como está, no tendríamos idea, no sabríamos qué hacer. Solo aprovechamos las cosas según nos viene. Como por ejemplo 5, 3, esto mide 4. Y como es un cuadrado, este lado mide 4. Ahora, el siguiente detalle. Cuando dos planos son perpendiculares, un teorema fijo a utilizar es aquel que involucra una perpendicular a la intersección. Cuando ustedes tienen una línea perpendicular a la intersección contenida en un plano, entonces esa línea resulta ser perpendicular al otro plano. Y muchas veces esa línea, la de azul, ya la tenemos. Solo que no nos damos cuenta y estamos buscando otra. Por ejemplo, como este ángulo mide 90 y este plano es perpendicular con el plano que está aquí abajo, esa línea justamente es perpendicular a este plano. Vamos a escribirlo ya. El plano ABC es perpendicular con el plano PHBQ. Eso garantiza que la línea CH sea justamente perpendicular al plano PHBQ. ¿De qué nos sirve? Es que esto va a medir 90. 4, 3, esto va a medir 5. Esto es el lado del cuadrado, mide 4. Bien, solo falta una cosa, nada más que una cosa. ¿Cuál?
Esto mide 4, esto mide 5. Ya. ¿Por qué este ángulo mide 90? Nada más. Note por qué, dése cuenta por qué. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué teorema va a utilizar para notar que el ángulo QPC mide 90? ¿Puede ser teorema de las tres? Ya, bueno, teorema de las tres. Teorema de las tres perpendiculares. Primera, esto es un cuadrado, mide 90. Segunda, y esta es la tercera. Primera, segunda, y esta es la tercera. CP resulta ser perpendicular con PQ. Ya está. Como el ángulo mide 90, el área de esta zona, ese es su X, sería 5 por 4 entre 2, o sea, sería 10. Dice, para mejorar la estabilidad de una caja de forma cúbica, se ha colocado una varilla entre los vértices A y B. La distancia del centro de la cara que está arriba a la varilla es de 10. Ahí es la longitud de la arista de la caja. ¿Cuánto es? Sabiendo que esta línea mide 10. ¿Cuánto es el valor de la arista de la caja? Observen estos detalles. Él es el centro de la cara, en la parte de arriba. Entonces usted tiene que decidir, o traza esta diagonal, o traza esta otra diagonal. ¿Cuál de las dos diagonales? A ver, la diagonal PB, bueno, ¿esta diagonal que sale de P o la diagonal que sale de A? ¿Cuál le conviene? Y debe notar que le conviene la diagonal que sale de A. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esa línea. Trazamos esta diagonal. 90. Entonces, si esto mide, a ver, L, si esto mide L, esto mide L, entonces la arista mide L raíz cuadrada de 2, y esto mide L raíz cuadrada de 6. Claro, la diagonal mide la arista por la raíz de 2. ¿Sí? Y ya está, pues mira. ¿Qué ocurre entre este triángulo y todo el triángulo? ¿Cómo son los triángulos? Triángulo AQO semejante con el triángulo rectángulo APB. De esa semejanza a este ángulo le corresponde 10. En el otro le corresponde L raíz de 2. ¿Ya? Aquí la hipotenusa mide L, mientras que en el otro la hipotenusa mide L raíz de 6. Regla de 3 simple, ¿no? L raíz de 6 por 10 es igual a L por L raíz cuadrada de 2. Esto se cancela con L, raíz de 2 se cancela, me queda L, nada más me queda 10 raíz cuadrada de 3. Pero tú quieres A, que es L raíz cuadrada de 2. O sea, A nos tiene que salir 10 raíz cuadrada de 6. La B. Bien, acá hay un pequeño detalle, ¿no? Todo está en metro, la pregunta está en metro, y menos esto de acá, el volumen, ¿no? El volumen, a ver, dato. El volumen de cada cilindro es 187.5 litros. Ya, recuerda que, mire, por dato sabemos que el volumen del cilindro, de cada cilindro, es de 187.5 pi litros. Y 1000 litros equivale a un metro cúbico. A partir de ese dato y de la equivalencia, encontramos que el volumen resulta ser 3 entre 16 pi metros cúbicos. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuántos cilindros se pueden apilar? Al hacer una pila de cilindros, no sé, haremos algo así, se necesita saber cuál es la longitud de cada generatriz del cilindro, o de la altura del cilindro, ¿no? Para saber cuántos se pueden apilar. Puede haber 2, 3, no sé todavía, es un ejemplo nada más. Lo que ahora necesitamos saber es la altura de cada cilindro, ¿no? Para eso decimos el área de la base, pi, el radio mide medio metro porque es 50 centímetros, un medio al cuadrado por la altura g, y eso debe ser igual a 3 entre 16 pi. Se simplifica y la generatriz resulta ser igual a 0,75. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿cuántos cilindros se pueden apilar? Aquí esto es 0,75.
no sé cuánto, por eso digo n veces g debe ser menor que la altura mínima de los puentes, 3.5 metros. Pero como aquí hay considerado 1 metro, entonces hay que contar de aquí para arriba. Hay que descontar a esto a 3,5, 1 metro, ¿no? Sería 2,5 metros. ¿Cuánto sale n de aquí? N menor a ¿cuánto? Simplificas y te va a salir menos que 10 tercios. ¿Y qué número entero es menor que 10 tercios, no? Bueno, está 1, 2, 3. N como máximo tiene que ser 3. Dice, para un proyecto escolar se dispone de un disco de aluminio, que está aquí, del cual se corta un sector circular de ángulo central θ, eso está acá, ángulo central θ. Se corta y con el resto se forma un cono circular, recto. El resto, o sea, con esta parte. Si el área de la base del cono formado, dato, el área de la base del cono es 1/3 del área lateral, es 1/3 del área lateral, A y θ. Dices, la base es pi r cuadrado, o sea, con esto vamos a formar un cono, un cono. Bien, con esto vamos a formar un cono donde el área de la base es 1/3 del área lateral. Estoy suponiendo que el radio de la base mide r y que la generatriz mide g. Entonces, pi r cuadrado es 1/3 de pi, área lateral, pi, radio de la base por la generatriz. Ya, esto se cancela y te va a quedar que g viene a ser 3 veces r. ¿Eso de qué nos va a servir? Es que queremos hallar θ, está bien, pero para eso primero voy a hallar este ángulo, digamos beta. ¿A qué es igual beta? Beta es igual a, es el ángulo de desarrollo, radio de la base entre la generatriz por 360. Esto de aquí es 3R, simplificas y esto te va a salir 120. ¿Ya? Y si beta es 120, ¿cuánto sale θ? Θ saldría 240 grados. Aquí hay un detalle que quizás pueda generarte cierta confusión, pero es involuntario, así que dése cuenta, por favor, que dijimos, este es el sector que le quitamos, que le corresponde a un ángulo que mide θ, y nos quedamos con esta. Y al hacer los cálculos, beta me sale 120, y mi respuesta es 240, como que el dibujo no concuerda con mi dato, ¿cierto? Que no sabíamos cuánto iba a medir el ángulo, no sabíamos cuánto iba a salir este valor, por eso hemos dibujado algo así al azar, no tanto al azar, pero algo que es común. Hacemos los cálculos y nos damos cuenta que en realidad debe ser al revés, ¿no? La parte que se utiliza para conseguir el cono es la parte más pequeña, no es la parte más grande, es la más pequeña, porque beta me sale 120. ¿Sí? Bueno, es un cálculo post solución del problema. ¿Sí? Una cartulina que tiene la forma de un sector circular y se corta en dos para con cada una de ellas formar, dice, un cono. Hay el volumen de uno de estos conos. Bien, aquí cada ángulo central que ve aquí mide 120. 120. Entonces con ese sector se va a formar un cono. Si queremos hallar el volumen del cono, entonces mínimo tenemos que trazar la altura, ¿no? Tenemos que conseguir la altura y después debemos conseguir el radio de la base. Dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Del dibujo se deduce que la generatriz mide 18. ¿Sí? Este radio viene a ser la generatriz 18. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos el radio? Dices, por ángulo de desarrollo, por ángulo de desarrollo, 120 tiene que ser igual a la razón entre el radio y la base, que es R, la generatriz que es 18 y eso por 360. Entonces de ahí el radio de la base resulta ser 6. Si el radio de la base es 6, si esto mide 6, allá la altura es recontra fácil, pues, ¿no? H cuadrado más 6 al cuadrado nos tiene que dar 18 al cuadrado. ¿Cuánto sale H? Ya, el valor de la altura nos va por Pitágoras, lo que ve ahí es 12 raíz cuadrada de 2. ¿Ya está? Entonces el volumen es el área de la base, pi 6 al cuadrado, por la altura 12 raíz cuadrada de 2 entre 3. Sería 144 raíz cuadrada de 2 pi. Esa es la respuesta. Y se le figura un tanque que abastece agua
para unos cultivos de manzano, dice, este tanque tiene la forma de un tronco de cono equilátero, los diámetros de las bases miden 12 y 8 metros. Ahí es la capacidad del tanque. Bueno, sí, la capacidad del volumen del tanque, ¿no? En otras palabras. Para eso hay que recordar que no es necesario que nos compliquemos la vida con la vista tridimensional. Basta con fijarnos solamente en esta vista axial o en esta vista plana, para no usar términos raros, ABCD. Esto mide 12, el diámetro, sí, los diámetros, esto mide 12, esto mide 8. Y la fórmula, pues, ¿no? El volumen del tronco es pi por la altura sobre 3. Área, bueno, un radio al cuadrado de una base, el cuadrado de la otra base y el producto de estos radios. En cuanto a los radios no hay problema, porque una tiene longitud 6, la otra tiene longitud 4. El único problema que hay aquí es la altura. Esa altura lo podemos hallar de dos maneras. Por ejemplo, como es el tronco de un cono equilátero, se entiende que eso mide 60, pues. A, B, eso mide 120. Es un trapecio isósceles, pero al margen de ello, cuando un ángulo es el doble del otro, se entiende que la suma de estos dos me tiene que dar esto es A más B, esto es A más, bueno, esto es B más G. Ya pues, esto es 8 y yo no sé cuánto vale esto, pero la suma me da 12, esa G vale 4. Y como aquí el ángulo mide 60 grados, si yo sé que esto vale 4, se acabó el problema. ¿Sí? Es una forma, sabiendo propiedades. Otra forma de también llegar a la respuesta es, sabiendo propiedades, cuando el trapecio es isósceles, ¿sí? Si usted traza esta altura, este segmento es la semidiferencia de las bases. Aquí 8, aquí 12, la semidiferencia ¿cuánto es? La diferencia es 4, esto es 2. Y como ahí el ángulo mide 60, hallar H recontra fácil. ¿Sí? Ya. Claro, la gran pregunta, profe, si yo no sé ninguna de esas propiedades, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si no se sabe ninguna de las propiedades, dices, en la forma más simple, para hallar esta generatriz, para hallar esta generatriz o la otra, se traza por aquí una paralela a esta línea. ¿Qué es esta línea? ¿Qué es esta figura? Un paralelogramo. Esto mide G, esto mide 8, por lo tanto esto va a medir 4. Ahora debes notar que el triángulo ADL, esto también mide 60 porque es paralela con ella y acá el ángulo mide 60. ¿Qué triángulo es? ADL equilátero. Y como es un triángulo equilátero, trazamos la altura, pues. Listo. Trazamos la altura, esto es H, ya pues, esto mide 2. Entonces, H viene a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3. El volumen sería pi por 2 raíz cuadrada de 3 entre 3. Sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 por 4. Simplificas y esto nos va a salir, el volumen nos va a salir 152 tercios de raíz cuadrada de 3pi. En la figura se muestra un cono y su respectivo helado que tiene la forma en la parte externa de una semiesfera. El volumen del helado exterior al cono es 18pi, o sea, justamente para suerte nuestra, el volumen de esta semiesfera de radio R, dato, 18pi es igual a, de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo, de una semiesfera es 2 tercios de pi por el radio al cubo. Haciendo un cálculo mental, esto simplifica y el radio va a salir 3. ¿Ya? El radio sale 3. ¿Qué más? Dice, hay el volumen de helado que está en el interior del cono. El cono tiene una particularidad. La altura es el triple del radio de la base. La altura es el triple del radio de la base. O sea, como esto es R, esto va a ser 3R, pero el radio me salió 3. Entonces esto va a ser 9. Entonces esto va a ser 9 y aquí el radio es 3. El volumen del helado que está en el interior del cono, el volumen viene a ser igual a pi radio de la base al cuadrado por la altura 9 sobre 3. ¿Cuánto sería esto?
simplificas y te va a salir 27 pi. Listo. Dice, en la figura se muestra un reflector cuyo frente es un círculo de vidrio cuyo diámetro está representado por BC, cuya longitud está en metros, según este enunciado. El borde en su corte transversal está representado por una parábola, que es esto de acá, y también lo tenemos aquí, ¿ya? Donde V y F son vértice y foco. La ecuación de esta parábola es y cuadrado igual a 8 veces x. Hay el área del círculo del vidrio. O sea, ¿cuánto mide esto? Pues, ¿no? Ya, pero hay un detalle, no sé si ustedes se están dando cuenta. Como este es el foco, ¿qué cosa es BC? ¿Qué es BC? Es el lado recto. BC es el lado recto. Entonces, BC es 4 veces P, ¿cierto? Y la ecuación de la parábola es 4 veces P por X. O sea, este valor es este valor que ve acá. ¿Cuánto sale eso? 8. Entonces, esto también mide L. L sale 4, esto sale 8, esto vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto es el área de ese vidrio? ¿No? Es pi por 4 al cuadrado, 16 pi. ¿Se entendió? Nos estaban pidiendo el área de este vidrio, de esta de acá. Por eso es L, el radio me sale 4, el área de ese círculo, pi por 4 al cuadrado, 16 pi. Bien, hemos terminado con esto el ciclo. Espero haberlos ayudado en algo en lo que es su preparación y en su futura vida. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.